El aire viciado de la celda de prisión preventiva aplastaba el pecho de Ricardo como una prensa de varias toneladas. Apenas unas horas lo separaban de la línea final que dividía esa caja de hormigón de la pesadilla de la cárcel. 75 años a cuestas y este final. La esperanza de una pena leve, de clemencia para un anciano, se había desmoronado hasta convertirse en polvo, aplastada por la influencia de ese mismo papá, cuyo vástago, insolente y borracho, casi destruye una vida joven. Ahora por defender a los débiles, 1 año de cárcel. Hasta aquí hemos llegado, viejo. En lugar de una tumbona a la orilla del mar, un camastro apestoso. En lugar de comida de restaurante, esa basofia aguada. Le susurraba su voz interior con sarcasmo. Pero no había arrepentimiento. Ni una gota. Por lo que había hecho, habría cumplido 2, 3 años, con tal de salvar a esa chica. De repente, el silencio fue interrumpido por una pregunta ronca de su compañero en esa tumba de hormigón. «Ricardo, ¿y tú por qué has acabado aquí?» Exceso de fuerza, legítima defensa, joder. Ricardo giró la cabeza de mala gana. Justo debajo de mi ventana, al atardecer, 3 cabrones tenían a una chica inmovilizada. Se retorcía y gritaba de una forma que helaba la sangre, cuando empezaron a arrancarle la ropa. Bueno, no pude más. Agarré la escopeta, la de caza, esa misma. Quise disparar al aire, para asustarlos. Creí que saldrían corriendo como cucarachas. Se rió amargamente. Pero la escopeta se disparó sola. Vaya por Dios, viejo tonto. Los cartuchos estaban en la recámara. 2 salieron corriendo como si se los hubiera llevado el viento. ¿Y el tercero? El tercero cayó. Se retorcía en el suelo. Apenas lo salvaron en el hospital, pendía de un hilo. Ricardo apretó el puño. Y luego resultó que ese tercero no era un simple matón de la calle, sino el hijo de un pez gordo local. Y ese padre, una araña insaciable, movió cielo y tierra para hundirme en la miseria. Y aquí estoy, hundido. Su compañero de celda negó con la cabeza. Ya veo. Aguanta, Ricardo. En la cárcel no te lo van a poner fácil. A los viejos, y menos si no son de los nuestros, los humillan. Allí no eres nadie. Y no se equivocó. El infierno comenzó en el mismo instante en que Ricardo puso un pie en la celda de la prisión. Al ver una litera vacía, agotado por el viaje y los humillantes procedimientos, quiso desplomarse sobre ella. La cabeza le zumbaba por la vergüenza que había sentido. Lo habían llevado como si fuera el peor criminal. Jamás había sentido semejante humillación. «¿Dónde te has sentado, viejo carcamal? ¡Levántate rápido!», gritó una voz desde la penumbra. A ti, estúpido sordo!», repitió la misma voz cuando Ricardo miró a su alrededor sin entender a quién se dirigían. «¿Por qué me das órdenes?», preguntó Ricardo, aunque en su voz no había miedo. Mucho tiempo atrás, en otra vida, había vestido uniforme y mirado a la muerte a los ojos más de una vez. Matones como aquel gritón no podían doblegar su espíritu, solo que el cuerpo ya le fallaba. Los años habían cobrado su precio. ¿Aún preguntas por qué? Porque aquí mando yo y tú eres polvo bajo mis pies. De una litera saltó un tipo enorme, joven, musculoso, con la cara cubierta de barba dura y el cuerpo plagado de manchas azules de tatuajes. Se acercó a Ricardo clavándole una mirada de odio. ¿Crees que no sé por qué te han metido aquí? Aquí me entero de todo de todos. Te han dado poco, muy poco. Pero no te preocupes, yo me encargaré de arreglarlo. El gran tirador, joder. A mi hermano Fernando, con el que estuve en el mismo reformatorio siendo críos, casi lo matas, lo dejaste inválido. Ricardo no se inmutó, mirándolo fijamente a los ojos insolentes. Respondió con firmeza. Y bien merecido lo tiene, para que no se atreva a ponerle las manos encima a los más débiles. Pero yo a ti ahora mismo. Se ahogó de rabia el grandulón y levantó el puño. En ese momento, el cerrojo sonó y apareció un guardia en el hueco. «¡Leo! ¡Detente de inmediato! Estás jugando con fuego.
Un paliza más y te mando a otra prisión peor. El grandulón, a quien llamaban Leo, se achantó al instante. No, si yo nada. Solo nos estábamos conociendo. En cuanto la puerta de hierro se cerró de golpe, Leo volvió a saltar hacia Ricardo, con los ojos ardiendo de maliciosa amenaza. Me vengaré de ti. Por mi hermano Fernando y por mí. Aquí me las pagarás. Y agitó su enorme puño delante de la cara del anciano. Cuando el ruido en la celda cesó y todos, acomodados en sus literas, se quedaron en silencio, Ricardo apoyó la cabeza en la almohada por primera vez en mucho tiempo. Y sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes, incontenibles, en él, en el hombre que siempre se había considerado fuerte como el acero, que no estaba acostumbrado a llorar, ni siquiera cuando enterró a Teresa, su esposa querida, a quien se llevó un infarto repentino, ni siquiera cuando se despidió de su hija, Elena, que se fue tras su madre, fulminada por una enfermedad extraña a los 14 años. Entonces, el dolor era interno, agudo, instalado en su corazón para siempre. Pero ahora, las lágrimas brotaban por la desesperación, por la impotencia ante aquel sistema, por la negrura sin esperanza que lo rodeaba. La única luz en aquel reino de sombras eran las cartas de Ana, la misma chica a la que había arrancado de las garras de aquellas bestias. Una niña huérfana que toda su vida había soñado con tener una familia, con que alguien viniera y la llamara hija. Nadie vino. Y el encuentro con Ricardo, ese anciano valiente y bueno, se convirtió para ella en un verdadero milagro. Las frases de sus cartas, que había recibido antes de la sentencia, en prisión preventiva, las sabía de memoria. Querido Ricardo. ¿Cómo está mi querido? ¿Cómo lo tratan? ¿Le dan de comer bien? Siento que lo está pasando muy mal. Qué pena tan grande que esté en la cárcel por mi culpa. Pero qué alegría tan inmensa que lo tengo a usted. Tan bueno, valiente, amable, el mejor de todos. Manténgase fuerte, Ricardo. Lo esperaré. Si Dios se apiada, vendré a visitarlo. Lo quiero con todo mi corazón. Lo extraño. Su Ana. Estas cartas eran su tesoro. Le calentaban el alma incluso en aquella horrible y monstruosa realidad. Con estos pensamientos, al final de la noche, Ricardo se sumió en un sueño inquieto. Un fuerte empujón en el costado lo arrancó del olvido. ¿Qué haces durmiendo como si estuvieras en el paraíso? ¡Levántate, te digo! Siseó sobre él la voz odiada de Leo. Viejo, ¿crees que esto es un sanatorio? Ahora mismo te traerán kéfir y gachas. Se extendió por la celda una carcajada conjunta y forzada. Las burlas continuaron durante el desayuno. Apenas Ricardo se llevó la cuchara con la basofia de la prisión a la boca, Leo le arrebató el cuenco. ¿Qué pasa? ¿Te has vuelto valiente? Si me gusta, me lo como yo. Un cuerpo joven necesita doble ración. Las paredes de la celda parecieron temblar con las risas a carcajadas. ¡Uf, qué asco!, se quejó Leo y en el mismo instante volcó el contenido del cuenco sobre la cabeza de Ricardo. Toda la sala de presos rugió de risa. El anciano se quedó sentado, empapado en las gachas pegajosas, mezcladas con lágrimas de rabia impotente e injusticia. Él había defendido a una persona. Había salvado a alguien de unas bestias, sin importar si eran unos pobres o hijos de millonarios. Y las humillaciones le tocaban a él. Lo peor era ver cómo el guardia, que presenciaba la escena, no solo no intervino, sino que fingió que no pasaba nada, y una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Era obvio. Leo tenía un estatus especial aquí. No lo tocaban. Un estatus de capo, así era impensable para los presos comunes. Leo estaba allí por dinero, una suma enorme que le había pagado el mismo magnate Márquez para que Leo asumiera la culpa de su hijo en alguna historia turbia, quizás incluso un atropello mortal. Parte del dinero, por supuesto, había ido a parar a los bolsillos de los jefes de la prisión. Con esa protección, Leo hacía lo que quería. Pero Ricardo, a pesar de todo el horror que estaba viviendo,
tomó una firme decisión: resistir. Sobrevivir en aquel infierno por Ana. Ella se había convertido en su razón de ser, su única persona querida. Tras la muerte de su esposa e hija, había vivido solo, como en un desierto, y ahora, en su vejez, Dios le había enviado a esta chica. Bajo la lluvia de burlas y humillaciones, el anciano aguantó hasta el final de la semana, y entonces llegó el día de la ducha, la única vez que a los presos les permitían asearse. Apenas Ricardo abrió el grifo del agua, sintió un fuerte golpe en la espalda. Sus piernas resbalaron traicioneramente en el suelo mojado y cayó. «¿Por qué te caes todo el rato, viejo chocho?», se burló Leo de pie sobre él. «¡Levántate! ¿Por qué estás tirado?». Pero entonces Leo vio que algo no iba bien con el anciano. La cara de Ricardo estaba gris, sus ojos se habían puesto en blanco. Leo se asustó. Se asustó de verdad, como el último de los cobardes. Pero no por el anciano, por sí mismo, no fuera que le cayeran más años por causar lesiones graves. «¡Mierda! ¿Se ha muerto o qué? Resultó ser un debilucho. Si estás vivo, ni se te ocurra culparme». Leo se apresuró a retirarse, desapareciendo entre las nubes de vapor, con tal de que nadie lo viera cerca del anciano tendido. Ricardo se quedó tendido en el suelo frío y resbaladizo. No podía moverse. Un dolor agudo en la nuca aumentaba, y el mundo empezó a desvanecerse. La conciencia se le escapaba. Despertó en una habitación con paredes de un blanco antinatural. Una puerta blanca. Sobre él se inclinaba el rostro de una mujer, tan hermoso como una visión. Ricardo pensó por un instante que había llegado al paraíso, donde no había dolor ni horror, y junto a él, un ángel. Una agradable voz femenina lo trajo de vuelta a la tierra. «¡Ricardo! ¡Ha despertado! ¡Gracias a Dios! ¡Dios mío, qué le han hecho! ¡Qué bestias! El sitio de ellos es aquí, no el suyo». Era la voz de la doctora de la prisión, Elena Navarro. No podía contener su indignación. «Doctora, ¿qué me pasa?», preguntó Ricardo. Comprendió. El hospital, de la prisión, y la pesadilla pronto volvería. Contusiones en tejidos blandos de la cabeza, brazos, hematomas extensos, fracturas, gracias a Dios, no hay. Lo han golpeado. ¿Por qué? ¿Cómo pueden levantarle la mano a un anciano? No tienen respeto por nada. Seguía indignada la doctora. «Gracias, querida, por sus amables palabras», dijo Ricardo en voz baja. «Pero nadie me ha pegado. Me resbalé yo solo. El suelo estaba muy resbaladizo». Mintió. No quería parecer un anciano débil y quejumbroso. Pero Elena Navarro, por supuesto, no le creyó. Lo mismo repitió al investigador que llegó después, y se sorprendió con un pensamiento humillante. Tenía miedo. Miedo de Leo. Cobarde. Se regañó mentalmente. Una semana en el hospital de la prisión fue un soplo de aire fresco para él, comparado con la asfixia de la celda. Elena Navarro resultó ser una persona de una generosidad de espíritu rara. Gracias a ella, Ricardo permaneció en aquel paraíso no los 2 días reglamentarios, sino una semana entera. Pero esto también llegó a su fin. Esperaba con escalofrío el regreso a la celda. Intentó prepararse mentalmente, pero sabía que a algo así no se podía preparar. Como un bálsamo para su alma herida, llegó una nueva carta de Ana. Se alegró como un niño. «Querido Ricardo, escribo estas líneas y las lágrimas me caen de felicidad. Por fin me han permitido venir a visitarlo. Solo 10 minutos, pero serán los más esperados y felices. En 3 días estaré allí. Manténgase fuerte, cuídese, lo quiero. Lo extraño, su Ana». El corazón se le encogió de la alegría que lo inundó. Después de tales palabras, ni siquiera daba miedo morir. Por la tarde, el cerrojo sonó como de costumbre. El guardia empujó a Ricardo dentro de la celda. Él esperaba. Esperaba las habituales burlas, empujones, insultos. Pero no pasó nada. Nadie le prestó atención. Los presos se agrupaban, hablando en voz baja.
Solo uno, notando su sorpresa, se inclinó desde la litera superior de enfrente y dijo en voz baja: «Hoy has tenido suerte, abuelo. El toro... Leo ha caído enfermo. Le ha dado un ataque. Ahora no está para ti, así que puedes dormir tranquilo». Ricardo no respondió nada. Se acostó en silencio en su litera y se dio la vuelta hacia la pared. Un sueño inquieto lo envolvió. No sabía cuánto tiempo había dormido cuando, a través del sueño, escuchó sonidos extraños y un susurro bajo, apenas perceptible. ¡Ayuda! Al principio pensó que era un sueño, pero los sonidos se repitieron. El susurro se hizo más insistente. Ricardo se sentó bruscamente. La celda dormía. Los ronquidos sacudían el aire, pero a través de ellos se oía un gemido. Siguió el sonido. Una fina raya de luz del pasillo que se filtraba por la rendija bajo la puerta. Apenas iluminaba el camino, y entonces lo entendió. El gemido venía de la litera de su agresor, de Leo. Leo yacía, pálido como la muerte, cubierto de sudor frío. Temblaba como una hoja de álamo. En los primeros segundos, la rabia hirvió en Ricardo. Quiso simplemente darse la vuelta y marcharse. Exactamente como Leo se había ido de las duchas, dejándolo tirado en el suelo. Pero ni siquiera hacia su peor enemigo, Ricardo, un hombre de gran corazón, pudo mostrar semejante insensibilidad. No tuvo el valor. Porque ni siquiera a los animales se les abandona. Y este era un ser humano. Eso significaba que había nacido por alguna razón. «¿Qué le pasa?», preguntó Ricardo acercándose. Leo jadeó, agarrándose el pecho. «El corazón. Me duele mucho. Aguante. Con calma. Quizás pase. Un ataque». Pero el hombre empeoraba. Respiraba con dificultad. Sus ojos se abrieron de horror. Solo susurraba, casi sin sonido: «No se vaya. Ayude». Ricardo no sabía qué hacer. No era médico. «Dios mío, ¿qué hago parado aquí? Necesita ir al hospital urgentemente». «Voy a llamar al guardia. Hay que ir al hospital urgentemente. Vuelvo enseguida», le dijo a Leo. Y corrió hacia la puerta. Empezó a golpearla con todas sus fuerzas. Los compañeros de celda se agitaron, gruñendo con desagrado. «¿Qué golpeas, viejo loco? ¡Imbécil! Si me levanto te mato». Ricardo no escuchó. Siguió golpeando la puerta de hierro hasta que, por fin, se abrió. En el hueco apareció un guardia somnoliento y de mal humor. «¿Qué quieres?», siseó mirando a Ricardo. «Un hombre se siente mal. El corazón. Se muere. Al hospital», dijo Ricardo, alterado. El guardia se acercó a la litera de Leo. Miró su rostro pálido. Rascándose la nuca y bostezando, dijo con indiferencia: «Informaré donde corresponda, pero el médico no vendrá antes de la mañana. Esto es una cárcel, no un sanatorio. No tenías que haber venido aquí». Ricardo quedó conmocionado por aquella inhumanidad. «Pero no llegará a la mañana. Informe al director de la prisión. Él conoce a Leo». «No te pongas listo, viejo. Das órdenes aquí», lo interrumpió el guardia y cerró la puerta de golpe. Ricardo, con las manos vacías, volvió junto a Leo. Este lo miraba con los ojos muy abiertos, llenos de terror. Ya no podía hablar, solo gemía. Luego, el gemido también cesó. Ricardo le tomó la mano. Apenas se sentía el pulso. Los compañeros de celda cuchicheaban animadamente. «Vaya, el toro se muere. Menuda sorpresa». Bien merecido lo tiene. Se lo tenía creído. Ricardo no se quedó paralizado. En su cabeza apareció una imagen de un pasado lejano. Su padre. Un ataque al corazón muchos años atrás, cuando Ricardo aún era un adolescente. Su madre. Cómo antes de que llegara la ambulancia le hizo masaje cardíaco y lo salvó. Pero a ella misma, nadie la salvó del infarto. Simplemente no había nadie cerca. Parece que este es un caso similar, pensó. Sin dudarlo, puso la palma de la mano sobre el pecho de Leo y empezó a hacer compresiones rítmicas. Los presos se quedaron mudos. Miraban como una manada de curiosos, soltando a veces comentarios mordaces. «Vaya con el viejo».
El toro se limpiaba los pies con él, y él lo saca del más allá. Se le ha ido la cabeza del todo. Los esfuerzos de Ricardo no fueron en vano. El pulso bajo sus dedos se aceleró. El corazón latió con más fuerza. Leo abrió los ojos ligeramente. Movió los labios sin sonido. Al parecer, había nacido con estrella. O la oración de Ricardo había llegado al cielo. Poco después, el enfermo Leo fue sacado de la celda en una camilla. Las noticias de la prisión se extienden a la velocidad de un incendio forestal. Al día siguiente, toda la cárcel hablaba. La acción del anciano sorprendió a todos. Del humillado viejo chocho, se convirtió en un hombre cuya silenciosa resistencia y misericordia en aquel infierno se ganaron el respeto. Salvó al mismísimo toro, susurraban a sus espaldas. Ricardo no pensó en heroicidades. ¿Qué heroicidad? Simplemente ayudó a alguien en apuros. Sus pensamientos estaban lejos. Extrañaba terriblemente su hogar, su pueblo, donde había vivido toda su vida. Cómo ansiaba subirse a una estufa rusa caliente, meterse bajo la manta hasta la cabeza y aislarse del mundo entero, de todo aquel horror. Pero a pesar de todo, aquel día fue especial. El día de la reunión con Ana. El corazón le cantaba de pensarlo. ¡Ana! Se le escapó un grito cuando, acompañada por un guardia, entró en la sala de visitas una chica delgada, frágil, con unos enormes ojos grises. «Ricardo, abuelo, ¿cómo está? Dios mío, qué delgado está, mi querido. ¿No lo tratan mal aquí?», preguntó ella, apresuradamente y asustada. «No, querida. Todo está bien», mintió él, mirándola. «¿Y tú cómo estás? ¿Tienes dinero? ¿No pasas hambre?» «Sí, abuelo, tengo de todo. Solo que no está usted conmigo. Lo extraño muchísimo». «Y yo también, Anita. Te extraño mucho. Tenía tantas cosas que quería decir». Pero los 10 minutos volaron en un instante. Cuando el guardia anunció el final, los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Ricardo tampoco pudo contenerse. Las mejillas se le tensaron por las emociones reprimidas. Estaba tan conmovido que ni siquiera por la noche pudo calmarse. Nadie más se atrevía a burlarse de él, a lanzarle pullas. Leo estaba en el hospital, y después de su acción, los demás mantuvieron la distancia. Pero el alma no se sintió más ligera. La nostalgia por el hogar, por el calor de las paredes familiares, por Ana, su querida niña, lo oprimía con una fuerza increíble. 8 meses. Para los presos curtidos, una nimiedad. Para él, una eternidad. El tiempo se arrastraba insoportablemente, y no había esperanza de un pronto milagro. Pero Ricardo se equivocó. El milagro ocurrió al día siguiente. Por la mañana, un guardia entró en la celda y, acompañado por 2 escoltas, llevaron a Ricardo ante el director de la prisión. Un hombre de pelo gris, con uniforme, estaba sentado a la mesa. Sus ojos hundidos estudiaban al anciano. Ricardo se quedó paralizado de horror. ¿Qué más? ¿Qué podía pasar después de todo lo que había vivido? La ansiedad aumentaba, y entonces escuchó unas palabras en las que no podía creer. «Ricardo, han aparecido nuevas circunstancias en su caso. Se ha revisado. Su pena se ha reducido a 6 meses. Este tiempo ya lo ha cumplido, en prisión preventiva y aquí. Así que, a partir de mañana, está libre». Ricardo se quedó petrificado. No podía emitir ni un sonido. El director, notando su conmoción, repitió. «Sí. Mañana libre. ¿Y esto es para usted?». Le tendió un sobre. El contenido del sobre sorprendió a Ricardo no menos que la noticia de su liberación. «Estimado Ricardo, soy Leo Pavel. Si está leyendo esta carta, significa que ya le han informado de su liberación. Enhorabuena. Gente como usted no debería estar aquí. No tengo palabras para expresar mi gratitud por su corazón compasivo y por las manos que salvaron mi vida. Y no tengo palabras para rogarle perdón por mi monstruoso comportamiento. Pero aún así, por favor, perdóneme. Lamento no poder decírselo en persona. Ahora estoy cumpliendo mi pena en otra prisión,
Pero quizás algún día nos veamos. Adiós, Pavel. Perdonado. Te perdono, susurró Ricardo conmovido hasta lo más hondo. Nada hay más puro y luminoso que el arrepentimiento. A lo largo de su larga vida, no había olvidado cómo creer en las personas. Cuando las puertas de la prisión se cerraron de golpe tras Ricardo, respiró hondo el aire de la mañana de verano. Vio el sol brillante y el cielo infinitamente azul. Ya está. Ahora todo irá bien, pensó. Y entonces oyó el taconeo sobre el asfalto. Era ella, Anita. Llegó un poco tarde, pero no importaba. Se abrazaron tan fuerte como nunca. Y ya no se separaron más. Pasaron 5 años. La cárcel casi se había borrado de su memoria, quedando solo como un sueño vago y terrible. Un domingo, Ricardo, que ya había cumplido 80 años, estaba en misa en la iglesia local. Entre los sirvientes de la iglesia, su mirada se detuvo en un rostro familiar. Lo había visto en alguna parte, pero no lograba recordar dónde. Los años cobraban su peaje. El hombre lo miraba fijamente. De repente, Ricardo cayó en la cuenta. «Es Pavel, el mismo Leo, de la cárcel». «Aquí estamos, Ricardo». El hombre se acercó más. «¿Y yo?» Mientras cumplía el resto de mi condena, me acerqué a Dios. Fue como si algo hiciera clic en mi cabeza. Empecé a ver el mundo de otra manera. Todo gracias a usted. Rezaré por usted. Bien hecho, Pavel, que no te perdiste a ti mismo. ¡Ánimo!, respondió Ricardo, y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Salió de la iglesia. Se sentía ligero y lleno de luz. Se sentía querido, protegido por Dios, y eso significaba que la vida continuaba, a pesar de todo.